Bueno, muy buenas tardes. La sesión de hoy del 9 de abril del 2025 sobre componente técnico en sesión sincrónica, vamos a desarrollar la evidencia de webinar sobre una campaña publicitaria. Hoy vamos a ver dos evidencias, esta es una, la otra es plan de medios, presentación de medios de comunicación, que ya la vamos a ver inmediatamente. Bueno, inicio. En la actualidad los medios por los que se desarrolla una campaña publicitaria han cambiado radicalmente, donde anteriormente el rey era la televisión, razón por la cual el porcentaje de inversión en este medio era el 80% de la mayoría de las empresas que tenían la posibilidad de pagar los altos precios de pauta. Hoy en día, casi cualquier empresa puede desarrollar estrategias con un alcance considerable gracias a las nuevas plataformas y al cambio de consumo de medios. A través de la visualización de este siguiente video que vamos a ver, en el que se expone una campaña con el uso de medios actuales y que en esencia pudo ser realizada por otra marca, pues su inversión es moderada, se demuestra el plus que tiene la creatividad. Absolut se define por sus ediciones especiales y este año lanzó en Absolut. Antes de ver, bueno, primero vamos a ver esa publicidad y después entramos a comentar un poco esta evidencia. Absolut se define por sus ediciones especiales y este año lanzó en México Absolute Illusion, una edición que se caracteriza por usar una ilusión óptica para cambiar el sentido en que está escrito su nombre en la etiqueta. El reto era mostrar cómo funcionaba esta edición. Así que la idea para crear este tipo de ilusiones ópticas fue tomar dos plataformas donde naturalmente se escribe, Facebook y Twitter. Se creó una aplicación donde podías escribir un mensaje, pero al momento que pasaba por la botella de Absolute Illusion, tu texto cambiaba de sentido. Cuando estabas listo, lo único que tenías que hacer era publicar tu propia ilusión en Facebook y Twitter. Si tus amigos querían leer correctamente la publicación, tenían que dar clic en ella y girar la botella de Absolute Illusion. Resultados. Del 3 de mayo al 4 de julio de 2011, 5.349 usuarios se registraron y se enviaron 4.421 mensajes. Absolute Illusion. Bueno, interesante. Interesante la propuesta creativa de este comercial que, pues, como nos lo muestra nuestro ejemplo, como lo muestra nuestro ejemplo, hace uso y recursos creativos, narrativos, expositivos de los nuevos medios de comunicación y sobre todo los nuevos medios digitales. En los recursos creativos que tiene a disposición para nosotros estas nuevas plataformas de creación de contenido, los más ganadores, yo creo que son dos, ¿cómo le digo? Son dos partes, bueno, o tres partes. Uno, el público. Dos, los publicistas, desarrolladores de publicidad. Y tres, las marcas. Entonces, estas nuevas maneras de narrar, estas nuevas maneras de hacer publicidad, ha permitido que le convenga a todas las partes de igual manera y eso la televisión no lo podía tener, porque pautar en televisión siempre y aún sigue siendo muy costoso. La pauta en televisión se mide en dos rangos. Uno es el horario
en donde se emite el comercial, un comercial emitido a las 4 de la tarde, además que los comerciales se cobran por segundo, por eso los comerciales en televisión son tan cortos, máximo duran 12, 14 segundos, el que más dura, sin un comercial dura entre 7 a 9 segundos, para que quede para que sea una pauta suficiente que quede recordación en los usuarios. Esa pauta cuesta un dinero a las 4 de la tarde y cuesta otro dinero, casi 3 o 4 veces más, a las 8 de la noche en el horario prime. Es decir, de 7 de la noche hasta las 10 de la noche, todos los precios en televisión pues cambian. Eso es uno. Y otro es la cantidad de repeticiones que tenga ese comercial en los diferentes espacios de tiempo. Eso marca una diferenciación muy grande en el comercial de televisión, porque son unos tiempos específicos con unos espectadores específicos. Los nuevos medios, pues, han albergado la posibilidad de circulación, y eso ustedes lo saben y somos conscientes y vivimos con ello, que una publicidad puede circular muchas veces al día, no tiene un costo mayor. El usuario puede ir a buscar esa determinada marca, determinado comercial, se vuelve completamente autónomo el usuario de querer consumir, de querer repetir ese comercial. Es ahí la importancia de que un comercial tenga una creatividad interesante, que le proponga a los espectadores una narrativa que ojalá y requiera ser consumida en varios momentos. Y desde ahí entonces el nivel de participación de los usuarios pues va a ser medible porque son medios digitales, y el medio digital lo que nos permite son el análisis de unos datos, y nosotros ingresando a revisar esos datos, nos podemos dar cuenta de qué cantidad de gente lo vio, con qué frecuencia, a qué hora, cuánto tardaron, cuántas veces lo repitieron. Es decir, son unos datos muy importantes que la medición antes, la televisión, por supuesto, la tenía, y era una factura además de compra que se la daba a quien pagaba. Hoy en día los datos pues están a la orden y a disposición de quien consuma estas plataformas digitales para poner en circulación sus redes publicitarias en redes sociales. Eso uno. Veíamos en el comercial que nos presenta la guía algo importante en un concepto creativo publicitario hoy en día, y es la capacidad de interacción con los usuarios. Que el usuario lo pueda manejar, que lo pueda ver. En este caso, el usuario podía crear una etiqueta, podría crear un mensaje, tenía una intención, tenía la apropiación más de la marca, la apropiación de la referencia de la marca, utilizar la botella, utilizar el contenido, utilizar las plataformas. Había ahí un feedback de el usuario con la plataforma, con el producto, porque ese producto y la plataforma a él le devolvía algo. Y esa interacción es algo que las marcas buscan, porque ya si hay interacción, si hay que entrar, si hay que cliquear en un link, y ese link me da ingreso a una profundidad mucho mayor y reconocimiento de esa publicidad y de la marca, ahí empiezo a tener una ganancia, porque ya, digamos que le abro una puerta de acceso a una información que es la que yo quiero que llegue. Entonces, ese nivel de creatividad y de participación del público es bien importante, y desde ahí entonces es donde van a salir las respuestas a las preguntas que la guía les hace. Estas respuestas son
no son ni verdades, no son ni buenas ni malas. Aquí no habría respuestas buenas, no habría respuestas malas, simplemente son apreciaciones que se tienen, apreciaciones pues que se regulan o se, se, se construyen en la experiencia, en la emotividad, en la apreciación de cada uno. Es importante que se haga una reflexión también, o sería importante que se haga una reflexión también desde, ¿por qué no?, puntos de vista en donde me permitan a mí también tener un sentido crítico de esta realidad virtual, ¿no? Son muy libres de comentar de pronto ah, que han visto, han sentido que la virtualidad ha cambiado la narrativa, ha cambiado la percepción, ha cambiado el lenguaje, que, que de alguna u otra manera se hace más difícil para los públicos tradicionales, que ya no importa el producto, sino la creatividad y el producto se dejó de lado. Es decir, todos esos elementos también pueden ser muy válidos, o de hecho que son muy válidos, porque son posiciones y puntos de vista que reflejan los criterios analíticos que ustedes tienen de la publicidad y que después se van a ver expuestos en la narrativa publicitaria que ustedes construyan y la reflexión a esas narrativas publicitarias que ustedes más adelante empiecen a construir. Porque en la diversificación de públicos que nosotros tenemos, también puede haber un público que quiera lo orgánico, que no quiera reutilizar o reencauchar esos lenguajes digitales, esas velocidades de la digitalización, esas nuevas propuestas, sino que podemos nosotros, ¿por qué no?, tener un cliente que quiera algo más clásico, algo más, eh, no tan, no una propuesta completamente digital, eh, sino un poco más análogo. Es que estoy pensando en cómo sería la imagen, cómo sería la narración. Y desde ahí nosotros también tenemos que tener esa postura de la apreciación de, de, de lo que se hacía hace 20 años, de cómo se hacía, de cuál era ese lenguaje, de cómo era la producción, cómo era la técnica, y qué decía y qué narraba y cómo lo hacía. Porque nosotros, si bien estamos en espacios en donde el consumo cada vez es mayor y más frecuente y mucho más inundado de publicidades y comerciales, pues también tenemos una historia, tenemos una narrativa que tenemos que mirar hacia atrás, porque hay algo a lo cual nos estamos enfrentando siempre y en todos los campos, y es que todo en la vida es cíclico y tiene un inicio y tiene una evolución y una proyección y un consumo, y en algún punto vuelve al punto, sí, perdón, si repito la palabra, pero vuelve al punto de partida y vuelve a generar unas temporalidades, unos gustos, unas modas, unas narrativas que ya se habían visto, que ya habíamos consumido, pero como son otros tiempos, entonces tenemos otra manera distinta de verlas, pero es lo mismo. ¿Y qué en la sociedad? ¿Qué es distinto?
La manera de pronto como se hace es diferente, pero la narrativa casi que sigue siendo la misma, la intención sigue siendo la misma. Y un claro ejemplo de eso es el cine. Y un claro ejemplo del cine, pues es la sociedad. Y cuando habla de cine es cada cuánto están volviendo a salir las películas de hace 30, 40 años. Cada año. Y las vuelven a hacer nuevas, ¿no? Pero es lo mismo de todo. Desde hace 30, 40 años estamos viviendo lo mismo. Entonces Terminator 1, 2, 3, 7. Todo es lo mismo. Entonces, Blancanieves, ¿cuántas hay? Eh, y a lo que voy, y es que la publicidad también se nutre de esas dinámicas. Entonces, desde allá también, si tenemos un punto crítico, unos criterios críticos que queramos expresar, y esta es la oportunidad para hacer una reflexión, me parece muy, muy adecuada. Pues las preguntas son estas, y aquí hay que dejarse llevar un poco también por la espontaneidad de, de la postura crítica que ustedes tengan. Cuando uno piensa mucho las respuestas a algunas preguntas, muchas veces no termina diciendo lo que quería decir uno, sino que termina diciendo lo que quería escuchar el otro. Y nosotros en publicidad eso lo tenemos que manejar. Cuando conozcamos a nuestro público, nosotros le tenemos que decir lo que ellos quieren escuchar. Ahí es una gestión que se debe hacer, ¿sí? Pero en esta clase de preguntas, las respuestas tienen que salir de adentro de nosotros con un criterio crítico, eh, con un valor de componente estético también, desde ver la imagen, desde ver el color, desde ver las formas, por supuesto. Ver las velocidades en cómo se están dando los comerciales, además las nuevas velocidades de cómo los sujetos hoy que consumen la publicidad van con ellos, ¿sí? Todos esos elementos. Y desde ahí se da respuesta a esta evidencia. Es una evidencia que va en un documento PDF y se cuelga y es a término de una semana. Ya tienen montado el cronograma y en el cronograma entonces están las entregas de cada una de estas evidencias y esta evidencia estaría para dentro de 8 días para entrega. Esta segunda evidencia es presentación de medios de comunicación. La base de un plan de medios es precisamente el conocimiento que se tenga de los medios de comunicación, de las empresas y el mercado objetivo. De esta forma es posible que el planner, o bueno, que la forma o la estrategia de medios tenga la información necesaria para decidir cuál es el mix más adecuado para entregar el mensaje al target y lograr los objetivos propuestos. Por lo anterior, y basado en el componente formativo plan de medios, que es, pues es el aparato de formación eh, que, que tenemos, ¿listo? Para estudio, ¿listo? Perdón. Los grupos deben seleccionar uno de los siguientes medios de comunicación y realizar una presentación con una explicación detallada del mismo. Ustedes deben de escoger cuál consideran el mejor medio de comunicación de todos estos para plantear, ¿cierto?, una estrategia comunicativa. Tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos la prensa, la revista, el cine, publicidad, redes sociales, Google AdWords, métrica de medios convencionales y métrica de medios digitales.
En este criterio hay algo que hay que tener en cuenta y es, uno, ¿cuál es el producto o el servicio que nosotros estamos desarrollando en el proyecto de evolución que tenemos a cargo? Uno. Dos, ¿cuál es o cuál es mejor? Son los usuarios, ¿cierto?, que están consumiendo ese producto o esos servicios. Porque el usuario será el que me define a mí cuál es el mejor medio para poder planificar una estrategia de comunicación. La edad de los usuarios me podría a mí proporcionar una idea muy clara de cuál puede ser ese mejor medio de comunicación. Porque pensemos, si yo escojo la radio, ¿qué tipo de público es el que yo tengo o al cual yo me voy a dirigir? Y ya me estoy haciendo yo una idea de cuál es ese tipo de público al cual yo tendría que dirigirme. Y es un público mayor, un público que no sale mucho de su casa, un público que prefiere el producto auditivo más que el televisivo. Es decir, yo empiezo a encasillar a ese grupo focal y desde ahí yo empiezo a tener en cuenta cuáles son entonces las ventajas de utilizar ese medio para proporcionar o para distribuir ese material publicitario. Igual la televisión. ¿Por qué la televisión? ¿No? ¿Y cuál es la diferenciación entre la televisión? No, me voy a alejar un poco por acá, voy a aprender. ¿Cuál sería esa diferenciación radical entre la televisión y la radio? ¿Cuál es la mayor diferencia entre las dos? Es una pena que no haya participantes acá, porque sería muy bueno tener esa interlocución de parte de ustedes, pero hago la pregunta. Y la respuesta es los tiempos de consumo de televisión y los tiempos de consumo de radio. La televisión tradicional, ¿sí? Porque nosotros, una plataforma de Netflix no es televisión, eso es streaming. Además, porque la palabra televisión viene de tele y era de la transferencia de ondas, ¿sí? Entonces ya por ahí ya hay un medio que es el televisor tradicional. Hoy en día, pues los televisores que tenemos, pero que se emiten de manera tradicional, los canales como la TDT, ¿sí? Por poner un ejemplo específico. Y esa televisión tiene unos tiempos específicos también de consumo. La televisión no se ve todo el día, se ve en unos tiempos precisos, la mayoría de ellos en la noche. Pero la radio se puede escuchar todo el día, todo. Yo, desde que me levanto, escucho radio. Para levantarme, escucho radio. La apago cuando empiezo a hacer labores o le bajo. No escucho radio por la tarde porque ya no tengo un programa, ¿sí? Además, porque la radio permite hacer otras actividades. Entonces el consumo es distinto y desde ahí yo empiezo a marcar mi público. Y es un público muy interesante, porque seguramente es un público que trabaje o un público que haga una labor distinta. No puede únicamente trabajar. Pero entonces hay que empezar a identificar los horarios y las pautas de consumo. Ahora, si yo prefiero el cine,
pues voy a tener que identificar cuál es ese público que va a consumir ese formato. Y las redes sociales, pues ahí sí se nos amplía completamente el público que consume redes sociales. Pero ¿qué tenemos que tener y cuál es la consideración que tenemos que tener en redes sociales? Y es, ¿cuál es el grado de concentración que los usuarios tienen en redes sociales respecto a la publicidad? Pensemos en nosotros. En la red social hay tanta publicidad, tanta, que no se le presta mucha atención a muchos mensajes publicitarios. No se les presta atención. Y claro, entonces hay unos divertidos, unos entretenidos, unos demasiado creativos que pueden llamar la atención. Pero ante tanta, el grado de participación es muchísimo. Pero el grado de atención, de pronto, ahí es donde, en donde no tiene la misma fuerza que la radio o no tiene la misma fuerza que la televisión. Porque yo tengo muchas redes sociales. En mi teléfono puedo tener 4 o 5 redes sociales abiertas y estoy interactuando entre las 5. Entonces, garantiza la presencia, sí, por supuesto, de que llega un público, pero no garantiza de que sea consumido, sino que pensémoslo desde, ¿okay? Desde, por favor. La cantidad de usuarios que tiene la red es lo que hace la diferenciación. Pero es la cantidad de usuarios, no la cantidad de atención que tenga esas publicidades. Entonces, el real reto que tiene esta evidencia es un reconocimiento en su desarrollo, ¿no? La verdadera intención de esta evidencia en su desarrollo es que reconozcamos cuál es el producto, por supuesto, servicio, o qué narrativa es el que tiene el producto o el servicio que mejor puede utilizar para que llegue al público efectivamente. Eso uno. Y dos, ¿cuál es el público, los usuarios? ¿Cuál es el target de público usuarios que consumen el producto o el servicio de la pyme? Entonces, ahí están los dos. Para poder yo reconocer o identificar o escoger uno de ellos de muchos. Porque aquí lo interesante de esta evidencia es escoger uno de ellos. ¿Y por qué se escoge? ¿No? ¿Por qué? Y ese porque les empieza a generar a ustedes unos puntos de vista de abstracción de qué se dice, cómo se dice, qué se cuenta y a quién se cuenta y a quién se dice. Entonces, desde ahí es una muy buena reflexión, que es la invitación más allá a poder desarrollar de manera evidente esta evidencia. Porque parece muy fácil, parece muy obvia, porque muchos se irán por las redes sociales. Pero tengamos en cuenta lo que acabo de decir. En la red social garantiza que esté, pero no garantiza que sea completamente consumido, porque hay mucha oferta, hay mucha demanda, pero triplica la oferta. ¿Sí? Cuando es televisión, entonces hay un solo canal, es un solo medio, solo está saliendo uno. Yo estoy completamente inmerso en lo que sale en la pantalla. ¿Sí? Cuando es en radio puede sonar
muchas veces al día, poder estar haciendo labores, es un acompañamiento, que sea repetitiva la cuña o la pauta publicitaria, es una ventaja, porque si no lo escuchó a las 8:05, a las 8:40 de pronto se desocupó un poco y descansó y ahí sale de nuevo la cuña y le recordó antes por la música o por el tono de voz, o en fin, es escoger y dar respuesta a estos planteamientos aquí indicados. No profundizo más en esto. Creo que si lo que quieren es ver la grabación, pues esto es lo que hay en la grabación. Si hay participación, entonces hay feedback, hay mucho más pues nada, interés en participar. ¿Listo? Muchas gracias, que tengan una buena noche. Hasta luego.